Muchísimas gracias a la SAO en primer lugar y a la Universidad Popular por invitarnos a la Sociedad Española de Meteorología, a SEO Live, a celebrar con ellos sus aniversarios respectivos. La verdad es que es un honor y un orgullo poder compartir este día con vosotros y además que me acabo de enterar que es el cierre, ¿no?, de toda esta serie de conferencias, así que con más motivo pues espero que sea de interés para los que habéis acudido hoy. Como bien decía Siro, pues estoy en SEO desde hace ya bastantes años, llevando el programa de conservación desde hace 6-7 años y en los últimos años pues muy dedicados en tiempo sobre todo, pero también en foco a poner o a intentar contribuir a poner algo de orden en el desarrollo de las energías renovables. Que no son nuevas porque es una cuestión que viene de mucho antes, es decir, ya llevamos sobre todo con energía eólica bastantes décadas de desarrollo, pero es cierto que en los últimos años, derivado de una evidencia sobre el cambio climático y la necesidad de acelerar todo lo que no se había hecho con anterioridad en relación con el cambio climático y luchar contra el cambio climático, pues nos encontramos ahora con una carrera que desde el punto de vista de la energía y el cambio climático ya, de hecho, va un poco tarde, pero desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, pues está suponiendo un reto bastante importante el hacerlo de una manera ordenada y coherente para que esa carrera de lucha contra el cambio climático no suponga pues una puntilla o un empeorar esa situación de la crisis ambiental de biodiversidad que forma parte de la misma crisis general y que no deben enfrentarse sino ir de la mano, ¿no? Pues en ese sentido, lo que queremos es contaros la experiencia de SEO en este ámbito, en la medida en la que pueda ser de utilidad y en la medida en la que pueda aportar a los distintos colectivos que a distintas escalas podéis estar haciendo algo de acción en este sentido, ¿no? Y ahí pues realmente nosotros en nuestro lugar un poco más de escala estatal pues tenemos que poner un criterio más estratégico, pero es cierto que es muy de valorar y muy de utilidad el contar con entidades, colectivos y personas individuales que a escala local pueden poner el foco o llamar la atención sobre problemas concretos que a nosotros se nos pueden escapar en ese nivel más global, ¿no? Donde ponemos el foco también en la política, en la planificación, en la normativa y en un análisis más global o integral de la situación. Por eso, cuando nos llegan informaciones, correos, llamadas de proyectos concretos, pues es muy útil porque podemos habernos despistado o puede no habernos llegado esa información, ¿no? Por otro lado, pues tampoco podemos estar a ese nivel local atendiendo cada uno de esos proyectos porque no tenemos esa capacidad de actuación tan intensiva en el territorio y nos toca estar más en esa situación más de visión estratégica, tanto para poner el foco de alerta a nivel más global, de políticas, como digo, y de gobierno, pero sí pudiendo aportar en proyectos o casos donde realmente pues, la situación puede ser más grave o representar algo que sirva de utilidad para el resto del territorio de colectivos. Así que esta idea o este eslogan de renovables responsables es más reciente, pero el trabajo de SEO en relación con las energías renovables pues viene más de lejos. 4 fotos para ilustrar, ¿no? Pues qué es lo que tenemos entre manos o cuáles son las cuestiones más destacadas a tener en cuenta en relación con este asunto. Tenemos por un lado la energía eólica, que tiene una distribución o una ubicación en el territorio más asociada al recurso viento, que es un poco menos ubicuo que el sol, pero aún así han ido mejorándose o desarrollándose nuevas tecnologías y molinos que cada vez aprovechan más cualquier velocidad de viento, con lo cual encontramos cada vez más proyectos de eólica casi en cualquier sitio, ya no solo en montañas o en zonas de cordillera. La fotovoltaica, que sí que hay una ubicuidad del sol, pero es cierto que para poder optimizar el aprovechamiento tienden a ubicarse en zonas más llanas y amplias para poder tener proyectos más grandes y una orientación más idónea para el aprovechamiento del sol. Y un elemento que es independiente en sí mismo de que la energía sea renovable o no, pero que ese despliegue de renovables lleva asociado un mayor desarrollo o una mayor
dispersión de tendidos eléctricos que evacúen toda esa energía que se pretende generar en el territorio y que en muchos casos puede ser el elemento principal de amenaza o de peligro del proyecto, no tanto los molinos o las placas, sino el propio tendido según por donde discurra, ¿no? Y ahí pues tenemos como dos grupos de especies que se están viendo afectados en mayor medida por todos estos proyectos, que son por un lado las agroesteparias, las vinculadas al sistema de cereal o herbáceos extensivos, y por otro lado las planeadoras, rapaces, o incluso en el caso de los tendidos pueden verse también afectadas las propias agroesteparias como sisones o agutardas, que en su trayectoria de vuelo pues también tienen es una amenaza y un problema constatado la colisión con tendidos, ¿no? Según qué zonas. Con ese panorama o ante este tema, ¿cuál es el trabajo de SEO en relación con las renovables, ¿no? En primer lugar, lo que necesitamos tener claro o conocer bien es la distribución de las especies para poder realmente valorar cuál es el impacto potencial de estos proyectos. En ese sentido, pues tenemos todos los programas de seguimiento de SEO, que en realidad los coordina SEO, pero que en gran medida, y me atrevería a decir que la mayoría de vosotros, o en gran medida, participáis en uno u otro, el SACRE, el NOCTUA, el SACIN, censos específicos, muestreos, marcadores con GPS, que nos permiten ir cada vez más conociendo esa distribución de las especies para poder realmente, bueno, hacer esa primera criba de cuál puede ser el impacto potencial de los proyectos o incluso hacer un ejercicio de zonificación o planificación de zonas más sensibles. Ahí, pues, como elementos o publicaciones más recientes de interés pueden ser el propio libro rojo, que lo que hace es identificar las especies que pueden estar más afectadas o ser más sensibles a este tipo de tecnología, o el atlas de las aves en época reproductora, que da mucha más información sobre lo que decía de la distribución a gran escala en cuadrículas, ¿no? 10×10 o de escala menor en función de la especie. Esa es la información de partida, que es fundamental para poder a partir de ahí trabajar. A partir de ahí, ¿qué hemos desarrollado también a lo largo de estos años? Pues ciertas recomendaciones técnicas, ya sea, como decía antes, elaborando mapas de sensibilidad, zonificaciones o identificando qué especies pueden ser las más sensibles o qué criterios técnicos a tener en cuenta a la hora de identificar ese impacto, con algunas publicaciones que de hecho estamos intentando actualizar en breve, como la guía de evaluación de impacto ambiental para proyectos de energía eólica, que lo queremos actualizar en cuanto a conocimiento técnico y ampliándolo a fotovoltaica. Es verdad que en relación con esto, pues las propias administraciones públicas han hecho algunas cosas por necesidad, porque se han visto también inundados por estos proyectos y han tenido que sacar rápido criterios técnicos para los propios funcionarios que hacen los informes de impacto, tener más o menos claro cómo evaluarlo, ¿no? Incidencia política en el sentido de poner algo de empeño, de exigir a las distintas administraciones competentes que hagan un desarrollo o que intenten hacer un desarrollo ordenado. En ese sentido, pues, aunque estamos ya en 2023, pues como ya se veía venir la presión o la necesidad o ese desarrollo de renovables que empezaba a ser inminente a finales ya de 2018, empezamos a contactar con las comunidades autónomas, con el gobierno estatal, pidiéndoles que pusieran algo de orden a la hora de desarrollar esto, que no fueran a reacción, sino que realmente pudieran ser proactivos y planificarlo de la manera más ordenada posible. Ese mapa de sensibilidad que sacó el Ministerio pues en final de 2020 creo que fue, bueno, pues era una de las cosas, una de las exigencias, una de las necesidades que se venían pidiendo años antes, porque era fundamental tener alguna orientación, tanto para la evaluación de impacto como para las propias empresas, que tuvieran alguna referencia de dónde ubicar sus proyectos con cierta seguridad. Con todo eso, pues bueno, luego llega la fase de los proyectos en sí, proyectos individuales que se presentan a tramitación, y ahí, pues como entidad de interés público, pues somos notificados directamente por la administración competente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero bueno, luego como ciudadano o como cualquier otra entidad civil, de sociedad civil, podemos participar en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, aunque no seamos notificados. Bueno, pues en los últimos años, estamos en 2023, como decía, pues 2022, 2021. En 2018 teníamos del orden
de 200, 300 notificaciones al año de procedimientos de evaluación de impacto ambiental de todo tipo de proyectos, no solo de renovables, sino de regadíos, de polígonos industriales, de cualquier otra cuestión, ¿no? En 2022 y ya 2021 hemos tenido del orden de 1000, de algo más de 1000 notificaciones y casi que en un 80% de proyectos de renovables. Con lo cual también ha sido prácticamente imposible realmente responder a todas. Hemos ido haciendo un filtro previo, pues un registro de notificaciones con criterios de priorización, que en algunos casos pues luego nos hemos dado cuenta que se nos han escapado algunos proyectos porque era una criba rápida de ubicación de proyectos, pues como decía, sobre las cuadrículas del Atlas, sobre las cuadrículas de los distintos programas de seguimiento, de la cartografía de IVA, de la cartografía de Renatura 2000, y viendo un poco por dónde iban los proyectos, seleccionábamos los que, o hemos ido seleccionando los que nos parecían más problemáticos para poder presentar alegaciones. Tras esas alegaciones, bueno, pues ahí queda mandada la posición o la información de la organización. Luego llega la declaración de impacto ambiental, que por desgracia, pues por lo general tienden a ser favorables. Bueno, por desgracia, a ver, que las renovables son necesarias, ¿no? Pero que a los que nosotros alegábamos que entendían que eran proyectos que no debían aprobarse en esos términos, en gran medida pues salen días favorables. Otras, es cierto que la Administración, ante casos bastante más evidentes, acaban sacando días desfavorables también. Bueno, en caso de esas vías favorables, las vías, como sabéis, no son recurribles en vía administrativa, hay que esperar a que se autorice el proyecto como tal, y en ese caso, bueno, pues se han ido, como decía, seleccionando proyectos que nos parecían estratégicamente más útiles, no tanto para evitar, solo para evitar el proyecto en esa zona en particular, sino porque presentaban características o factores característicos que nos permitían generar jurisprudencia o generar casos de referencia para otros proyectos. Ya sea, hace un par de años se trabajó mucho con la fragmentación, porque sabéis que este doble rasero, ¿no? Que por encima de 50 megavatios evalúa el Ministerio, por debajo de 50 megavatios evalúa la comunidad autónoma, y en muchos casos se troceaban los proyectos para que quedaran por debajo de 50 para canalizar vía comunidad autónoma. A veces no ni siquiera porque se considerara que la comunidad autónoma tiene un nivel de exigencia menor, sino porque al final lo que hace es repartir más los proyectos y evitar atascos de tramitación, no necesariamente una cuestión del impacto, sino de los tiempos de tramitación. Pero en cualquier caso, la fragmentación de proyectos que deberían ser únicos porque su viabilidad técnica y económica forma parte de una única unidad en cuanto a la vía de evacuación o desde el punto de vista económico, pues por regulación de evaluación de impacto ambiental es una práctica que no debe hacerse. Luego hemos pasado más a cuestiones de eficiencias en los estudios de impacto ambiental, pues de que no tenían estudios de avifauna completos, de que no se consideran adecuadamente los impactos, o en otros casos el estudio de impacto ambiental debe incorporar también un plan de vigilancia ambiental que debe ser suficientemente sólido y detallado para realmente garantizar que aunque se apruebe el proyecto va a tener un seguimiento exigente para que en caso de que haya problemas se pueda reconducir o reducir los problemas de mortalidad o de impacto que pueda haber. Y también, por lo general, hemos visto durante mucho tiempo que los estudios de impacto ambiental adolecían, ¿no?, de una buena pata del plan de vigilancia ambiental. Pues dicho todo eso, si uno de esos proyectos que está en una zona sensible, que además no evalúa adecuadamente el impacto, acababa siendo autorizado, bueno, pues pasábamos a recursos judiciales, como digo, estratégicos, porque se seleccionaban los casos de manera un poco dirigida. Ahí, pues, algunos más históricos, como pueden ser algunos eólicos en la provincia de León, una zona de Urogallo. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Albacete, pues tenemos también en un proceso judicial una concentración de proyectos, en este caso 2 o 3 eólicos en Albacete, en la zona de Bonete. Tenemos otro eólico en Aragón y en principio la idea es sacar alguna cosa también con fotovoltaica.
Y por último, todo esto, y creo que ahí donde fallamos muchas veces es en la parte de comunicarlo, de concienciar, de informar del porqué de todo esto, ¿no? Que no es una cuestión de estar en contra de las renovables o de los proyectos, sino de concienciar de cuáles son los pros y los contras de estas tecnologías, de estos proyectos y cómo consideramos que se deberían hacer adecuadamente. Para todo eso, toda esa línea de actuación, desde luego, como decía al principio, contamos y es de gran ayuda la colaboración con organizaciones locales y bien sabe la SAO que en el caso de Albacete pues hemos colaborado y estamos colaborando en algunos de estos casos, pero como digo, no solo entidades, sino incluso a nivel individual. Entrando un poquito más en detalle, un recorrido histórico rápido, ¿no? Pues como digo, el SEO lleva trabajando en este asunto desde principios de los 90, que fue cuando empezaron a proyectarse los primeros parques eólicos en Tarifa, que era, bueno, pues la primera en la frente. O sea, realmente el recurso viento está claro que en la zona de Techo de Gibraltar pues era un potencial, pero a la vez es que era justo la ruta migratoria, la vía de entrada de la ruta migratoria de entrada y de salida de la ruta migratoria hacia y desde África. Con lo cual ahí ya pues estuvimos participando, intentando evitar que determinados proyectos se pusieran en la zona. Como digo, la energía eólica fue la que más desarrollo tuvo también en ese momento y es verdad que ahí sí que se hicieron algunas planificaciones públicas de energía eólica. Castilla-La Mancha tuvo una, Cantabria tuvo, hubo planificaciones de eólicas. Pero aún así también la presión era alta y se pusieron en marcha muchos proyectos que luego con el tiempo pues, se vio que daban problemas. Como decía antes, pues en esa situación desarrollamos la guía de evaluación de impacto ambiental para la energía eólica, que sigue siendo un referente a la hora de, bueno, para las propias consultoras a la hora de elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos o para la administración a la hora de contrastar si esos estudios que llegan son sólidos, son adecuados, son correctos. Y como decía, pues cuando se puso más sobre la mesa todo el problema del cambio climático, de la crisis climática y esa demanda creciente de energías renovables, fue cuando empezamos a trabajar más en poner el foco en la necesidad de planificación. Lo que derivó en último término, en 2019, en esta campaña, que era el título de la charla, de Renovables Responsables, donde bueno, intentamos mantener una constancia en cuanto a trasladar este reto, ¿no? De combinar las dos cosas de renovables y biodiversidad. Y a lo largo de todo ese tiempo hemos seguido manteniendo la actividad en alegaciones y recursos en función de la capacidad y de las necesidades. En esta campaña o en esta nueva etapa de campañas de renovables responsables hemos querido también ir de la mano de otra institución que ha trabajado bastante en relación con la investigación científica asociada a energías renovables, como es el CSIC, y en 2021 sacamos un manifiesto conjunto, CSIC y SEO, por unas energías renovables responsables, donde algunos de los principios fundamentales es ir un poco más atrás todavía, ya no es qué renovables son adecuadas o dónde, sino cuántas necesitamos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, el famoso PNIEC, que es un poco el marco donde se establecen objetivos concretos de potencia a instalar en un periodo temporal determinado. De momento el primero surge hasta 2030, pero ya se está empezando a plantear o a diseñar el siguiente. Pues plantea ese objetivo de potencia instalada en base a una demanda prevista, a una demanda potencial derivada de un consumo de energía determinado. Y claro, el problema es que no se cuestiona el consumo de energía. Cuando hacemos esas proyecciones de demanda o necesidades de potencia de energía, es sobre una demanda que se da por buena, que se da por válida. Y ahí lo que planteamos, y no solo nosotros, sino la mayoría de entidades que trabajan en modelos energéticos, vamos primero a intentar reducir la demanda, porque si no, no hay modelo de producción de energía que sea sostenible, ni renovable ni no renovable. Por lo tanto, lo primero a la hora de plantear la energía es plantear el ahorro y la eficiencia.
Y ahí entramos en modelos de distribución territorial, de transporte, incluso de modelos de combinación residencia-trabajo, modelos de, pues eso, de consumo energético y la eficiencia, tanto a nivel doméstico, de medidas de ahorro o de eficiencia energética en aislamiento de casas, como a las instalaciones públicas o otro tipo de estructuras. Por otro lado, el dónde y el cuándo, pues como digo, es decisivo. El cuándo o el cuánto, ya hablamos de la cuestión de la demanda. El dónde, pues de nuevo, y se insiste en la planificación, en la necesidad de hacer una planificación territorial, pero que no solo incluya la energía, sino que aquí entra en juego otro tipo de planificaciones territoriales, como puedan ser la de la agricultura, el suelo agrario, como la agricultura es una actividad estratégica que en teoría y en realidad supone una actividad fundamental que necesitamos para producir alimentos, y cómo combinamos la protección del suelo agrario con la producción de suelo industrial, no solo para producción energética, sino para otro tipo de usos, como polígonos industriales o redes de transporte. Esa planificación territorial es una tarea pendiente, una asignatura pendiente a nivel del gobierno estatal y a nivel de los gobiernos autonómicos. La planificación sectorial, el reparto de competencias muy sectorial y muy compartimentado evita o impide o hace difícil que se hagan estas planificaciones integrales que deberían combinar todo eso, ¿no? Y bueno, pues no vamos a dejar de decirlo, por mucho que seamos conscientes de que es difícil, pero creemos que es necesario. Y ahora que estamos en medio campaña ya otra vez, ¿no?, las autonómicas en mayo y las nacionales en noviembre, pues volveremos a insistir en la necesidad de que haya una política de Estado o una estructura que realmente plantee una planificación territorial de todo el uso del territorio y no de manera compartimentada. Y por otro lado, pues que debe ser un modelo con una escala mucho más humana, en el sentido de proyectos de una menor dimensión y más asociados a los lugares de consumo. Al final, sustituir un modelo de producción por otro, pero basado en grandes centrales de producción que se reparten en grandes redes de transporte y de tendidos, no creemos que sea una transición energética responsable en el sentido de realmente aunar prioridades sociales y ambientales. Entra, en todo caso, la eficiencia de la economía de escala en cuanto a la distribución y una cuestión económica, pero realmente no integra la cuestión social y ambiental. Y ahí pues me consta que también algunos de vosotros, de los que estáis aquí, seguro que conocéis o participáis tanto de la propia instalación de placas fotovoltaicas en vuestro tejado para vuestro propio consumo, como ya más difícil, pero que también es una opción, el desarrollo de comunidades energéticas locales, pues de pequeña escala, ya sea de comunidades de vecinos o de los propios pueblos que puedan poner en marcha proyectos de pequeña escala para suministrar a sus propios vecinos, ¿no? Y ese sería el modelo que realmente podría aunar ambas cosas, pero que es complicado ponerlo en marcha porque la infraestructura ya implantada en el territorio está pensada para esas grandes redes de transporte y esos grandes proyectos. En ese marco, pues como digo, desde SEO intentamos trabajar en aportar información, material de referencia que tanto para la administración pública, que es la competente en planificar la energía, como en aprobar proyectos, como para las propias empresas a la hora de plantear sus proyectos, pues tengan, bueno, pues más herramientas, más referencias sobre las que plantear proyectos o propuestas más sostenibles o con más viabilidad a medio y largo plazo. Desde luego, para nosotros un proyecto de energía renovable responsable tiene que tener un mínimo impacto ambiental, en la medida de lo posible un máximo beneficio social y económico en el territorio donde se implanta, y que incorpore ya desde el principio la idea de la restauración de los valores que afecta al término de su vida útil. Bien es cierto que esto pues siempre es un poco más teórico, porque al final estos proyectos tienen una vida útil de 30 años y es difícil prever de antemano qué va a pasar dentro de 30 años, ¿no? Un ejemplo de esa dificultad de prever a medio plazo o a largo plazo, pues con proyectos mineros extractivos de cielo abierto, canteras, graveras. A veces lo que pasa es que el proyecto de restauración por la propia ley de minas lo que obligaba
era a volver a dejarlo como estaba después de la actividad, ¿no? Pero en este tipo de explotaciones a veces lo que pasa es que durante esos 30 años de actividad lo que se generan son pues pequeños, inicialmente agujeros de árido, pero que se acaban rellenando de agua, sobre el freático se genera una vegetación natural asociada y acaba siendo colonizado por especies protegidas. Y lo hemos visto en casos en los que dicen, no, es que la empresa dice, no, yo estoy obligado a rellenar todo esto y volver a dejar el suelo agrario que había en su momento o cualquier otro tipo de uso. Claro, pero llega un momento en que dices, bueno, pues llegado a este punto a lo mejor no es esa la mejor acción que puedes hacer sobre ese territorio, sino una vez generado un entorno o un hábitat de interés, vamos a ver cómo conseguirlo. Pues pensando así a medio y largo plazo en el proyecto de fotovoltaica, lo de los 30 años no es lo mismo, porque aquí no son infraestructuras duras en el terreno, pero no sabemos qué va a pasar en cuanto al desarrollo de tecnología. Probablemente lo que puede ser de esperar es que dentro de 30 años lo que haya sean nuevos paneles con una mayor eficiencia, con este tipo de diseño, y lo que se haga sea sustituirlo, no necesariamente levantarlo y poner y restaurar los valores naturales. Pero en cualquier caso es algo a exigir a los proyectos que lo tengan en cuenta. Pues entrando más en materia, nos pusimos como muy obligados, nos obligamos a buscar unos criterios para aportar dónde sí, dónde no se ponen estas energías, ¿no? Son muchas los colectivos, las plataformas que dicen renovables sí, pero no así, o pero no aquí, o pero... Bueno, pues eso, el no así, el no aquí, pues en el aquí o en el dónde, desde luego... y creo que esto es algo que es de cajón, no es una cosa que le diga SEO, sino que es una obviedad. Lo prioritario es intentar optimizar el suelo urbano industrial, ya sea en tejados, ya sea en cubiertas de polígonos industriales o zonas degradadas de entorno urbano. Si nos pasamos al medio rural, pues igualmente tenemos territorios pues con menos valores, ¿no? Que podrían ser, pues no sé, pues una escombrera que haya que eliminar porque evidentemente ya no es algo que pueda estar ahí libre, una escombrera, un vertedero, otro tipo de zonas que puedan estar más deterioradas, pues sería el lugar donde poder instalarlo. Si todo eso ya está, digamos, optimizado, pues las vías de servicio de carretera y ferrocarriles, todo este tipo de lugares que claramente tienen un valor ambiental menor, una vez que todo eso estuviera ocupado, o incluso si como ya es la realidad, están planteándose proyectos en medio natural o en medio rústico, pues también tenemos o planteamos una serie de requisitos o de exclusiones de donde creemos que no deben en cualquier caso ponerse esos proyectos. Y ahí tenemos, por ejemplo, que la propia UNEF, la Unión Nacional de Empresas Fotovoltaicas, bueno, el propio PENIEC que decía antes, en cuanto a la potencia instalada para 2030, plantea una ocupación del territorio necesaria para esa potencia de entre el 1 y el 2%. O sea, el 1 y el 2% del territorio, evidentemente, parece bastante reducido como para tener que ocupar zonas de gran valor. El problema, que lo planteo o está detrás o está después, es que ya hay una red de transporte de energía o ya hay unas subestaciones ubicadas en determinados sitios y eso condiciona que se planteen proyectos en el entorno de esas subestaciones independientemente del valor que tengan alrededor, ¿no? O que tengan en ese territorio. En cualquier caso, pues tenemos una serie de lugares desde el punto de vista de espacios delimitados de alguna manera y donde entendemos que no deben ponerse este tipo de proyectos, o cuanto menos no estos megaproyectos de cientos de hectáreas. No significa que si hay un pueblo dentro de estos entornos que puedan tener un espacio disponible de una pequeña dimensión como para abastecimiento propio o incluso para abastecerse y vender, no pudieran desarrollarlo, ¿no? O sea, tenemos toda la superficie de espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000, bueno, y todo esto que tenéis ahí. Y luego está la parte más compleja de afrontar, que es la parte de especies. Todas las especies amenazadas o en peligro o con tendencia negativa o zonas con concentración de un gran número de especies que por tanto tengan una riqueza de biodiversidad que están fuera de esos espacios protegidos quedan todo el tiempo en una especie de limbo donde no están protegidas, salvo que tuvieran un plan de conservación o recuperación en el caso de especies más amenazadas actualizado y realmente delimitado.
Pero por lo general, y es lo que vemos recurrentemente, hay muchas de estas zonas que quedan fuera tanto de planificación de la propia especie como de las zonas protegidas. Y ahí es donde vemos la debilidad a la hora de plantear esos mapas, pero aún así, bueno, pues algunas comunidades autónomas han sacado algunos mapas de sensibilidad y nosotros mismos, como decía, intentando aportar ese ejercicio, aunque sea algo que necesariamente tenga que ser transitorio, dinámico, porque la información de las especies puede ir cambiando según se van haciendo los censos o los muestreos, pero por lo menos tener en ese primer momento o actualizado recurrentemente las zonas que se sabe conscientemente que tienen presencia relevante de especies protegidas para evitar poner esos proyectos ahí. Lo cual no quita que al margen de todo eso los propios estudios de impacto ambiental de cada proyecto tengan que hacer ese muestreo o ese estudio de fauna localizado, y si aún así ahí salen especies protegidas o zonas relevantes, no pudiera o no debiera ser autorizado. Este es el primer ejemplo, la primera versión de los mapas que estuvimos creando, como digo, utilizando toda la información disponible, tanto nuestra como de la administración pública, ¿vale? Donde hay una cartografía de exclusión, siguiendo los criterios que os ponía antes, por espacios delimitados, cartografía de Natura 2000, espacios protegidos, Ramsar, reserva de la biosfera y demás, ¿vale? Que eso sería todo lo verde, con una capa de sensibilidad por especies donde a esa escala de todo el territorio pues parece que no queda nada blanco, ¿no? Pero si se hace zoom, que después pondré una ampliación, se ve que van quedando huecos y que no deja de ser un rango, ¿vale? En ese rango de sensibilidad por especies lo que se ha hecho ha sido elegir una lista de especies especialmente sensibles a eólicas, como el de la derecha, o a fotovoltaica, como el de la izquierda, y se ha compilado toda la información de distribución de especies con un algoritmo, digamos, que te da un rango de sensibilidad en función de qué especies y qué número de especies. De manera que a menor color significa que hay menos número de especies presentes en esa cuadrícula con un menor valor de conservación, y hacia la derecha es más número de especies con un mayor valor de conservación. No necesariamente integra abundancia, sino presencia. Es presencia-ausencia de una lista de especies para eólica y otra para fotovoltaica. Pero como digo, es una versión preliminar que estamos refinando porque la información es un poco complicada de asegurarse que la tienes toda y va saliendo y demás, pero bueno, en breve semanas lo pondremos a disposición en la página web para poder además consultarlo con un visor cartográfico, ¿vale? No un JPG, sino que es sino un visor cartográfico para hacer un poquito más de zoom. Haciendo zoom en Castilla-La Mancha, este es el de eólica, como digo, basado en una serie de especies. Imagináis que las eólicas, que para la eólica estamos hablando de planeadoras, lo que decía antes, las grandes rapaces y algunas de las que se tiene constancia que en cualquier caso pueden colisionar con aerogeneradores. Y tenéis en azul lo que son los espacios y en una gama de gris, de blanco a negro, la sensibilidad por especies. Aunque luego tengo un mapa al final más detallado, pues veis, por ejemplo, aquí hay zonas donde hay una concentración o una evidencia de importancia por especies que están fuera de espacios, ¿eh? Toda esta zona del norte de Toledo, como hablábamos en la comida, está siendo pues lugar de ubicación de grandes fotovoltaicas para abastecimiento de Madrid o esta zona de Guadalajara, ¿no? Todas estas que están así en la orla madrileña pues están siendo lugar de concentración de proyectos para abastecimiento a Madrid, con la limitación o la situación de que no hay espacios protegidos y por tanto es más difícil afrontar esos proyectos o evidenciar su incompatibilidad. Con solares pues pasa lo mismo y es incluso más evidente en según qué casos, pues esta zona de nuevo del norte de Toledo y del oeste de Guadalajara, también en la zona entre Ciudad Real y Albacete.
ejemplos concretos que hablábamos antes de esa concentración de proyectos en torno a subestaciones existentes actualmente. Es lógico, y no es tampoco algo que se pueda reprochar, porque es lógico que los proyectos se planteen en torno de subestaciones, ¿no? para la evacuación. Primero, porque los propios tendidos eléctricos tienen un coste alto y las empresas no tienen especial empeño en tener kilómetros y kilómetros de tendido. Y por tanto, en torno a subestaciones se generan concentraciones de proyectos. Aquí, bueno, pues veis las teselas de Renatura 2000, que son estas rayas oblicuas, la zona en gris, que es la zona de IVA, y luego pues como los proyectos se han ido colocando en los huecos, ¿no? Con los tendidos que van intentando bordear la cepa, y al final lo que tienes es tendidos que efectivamente no atraviesan la cepa, pero en vez de medir 5 kilómetros miden 35. Con lo cual, al final, no se sabe muy bien qué es mejor, si que atraviesen la cepa o no, porque realmente si la alternativa son 35 kilómetros por en medio de la cepa, pues parece que ninguna de las dos opciones es realmente deseable. La concentración de proyectos en Castilla-La Mancha, pues como decía, es esta del norte de Toledo. Esta foto, de hecho, ya está, esta imagen, de hecho, ya está desactualizada y hay más proyectos por aquí también metidos. Toda la línea roja son los tendidos eléctricos. Es verdad que no todos los proyectos que se plantean se van a aprobar, y de hecho se dan casos de proyectos que se superponen unos sobre otros porque bueno, son promotores distintos que lo que hacen es plantear un proyecto en una zona. Por lo general intentan ser conocedores de qué otros proyectos hay para no competir entre ellos, pero se da el caso de zonas que tienen varios proyectos solapados uno encima de otro, o esta cuestión de las líneas, ¿no?, de evacuación, que cada uno pues tira la suya y ya está, y van en paralelo varias. Y ahí una de las dificultades que hay son las tramitaciones o los tiempos incompatibles entre industria y medio ambiente. Medio ambiente, si nosotros, por ejemplo, estamos diciendo, y en general se plantea así, que haya ciclos de avifauna anuales completos, estamos hablando de que tiene que haber un mínimo de un año, primero de estudio de campo, sobre el que después montar el estudio de impacto ambiental y luego hacer la tramitación de evaluación de impacto ambiental. Paralelamente, en industria, ya sea autonómico o nacional, la energía, que es una competencia nacional, lo que es se me escapa ahí la terminología un poco, pero bueno, lo que son las subastas energéticas y las autorizaciones de enganche de red eléctrica, tienen luego unos plazos de ejecución mucho más cortos, en algunos casos incluso de 6 meses. De manera que es totalmente incompatible, si no lo han anticipado suficientemente, que a la hora de presentar el estudio de impacto ambiental, la tramitación de evaluación de impacto ambiental, cumplan con los requisitos ambientales para poder cumplir los requisitos de industria. Y esto lo estamos viendo ya en los últimos proyectos, ha pasado menos, pero en los primeros la mayoría de proyectos presentaban estudios de impacto ambiental o de estudios de avifauna parciales, de 3 meses, de 4, y en el propio estudio pues ponían, pues ya lo haremos después, porque es que no llegaban a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las limitaciones. Lo bueno, entre comillas, es que, como sabéis, o si habéis, los que sigáis un poco el tema de las renovables, pues recientemente ha habido una aceleración de todo el proceso a nivel europeo. Hay mucha presión de llegar a objetivos de producción, de generación vía renovables, pues por el Pacto Verde Europeo, toda la planificación energética europea, de llegar al máximo posible de generación de renovables en pocos años, y han ido acelerando los procesos. La última, el año pasado, antes del verano, y vino la guerra de Ucrania, esta que ha valido para todo un poco, a contribuir también a esto, el gobierno sacó un real decreto que se llamaba de medidas urgentes para compensar los impactos de la invasión de Ucrania, que incluía ya ahí una reducción de los plazos de tramitación de los proyectos de energía renovable en particular, donde lo que hacía era que decía que en las zonas de baja sensibilidad, y ahí hacía referencia a su propio mapa de sensibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, reducía al mínimo los tiempos de tramitación e incluso quitaba la tramitación en cuanto a información pública. Lo limitaba a un informe de evaluación de la administración competente en medio ambiente,
Y en la Administración de Industria, pues sobre esa evaluación tomaba una decisión. Eso ya en su momento fue un problema. Intentamos contrarrestarlo porque inicialmente el Real Decreto lo que ponía era zonas de media y baja sensibilidad. Se consiguió que lo redujeran o lo dejaran solo en la de baja sensibilidad, no de media. Es baja, media, alta, bueno, pues incluían media y baja y finalmente se quedó solo en baja. Lo que pasa que después, hace unos meses, empezó a haber una nueva tanda de presión. Además, en este caso, desde los partidos verdes europeos, con lo cual no había manera de contrarrestar ese empuje, que era acelerar aún más las tramitaciones de estos proyectos de renovables, ¿no? Y ahí se ha hecho así. Utilizar en el Tratado Europeo, habla del interés general de primer orden como una de las razones o argumentos a utilizar para eliminar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y han dado por bueno que todos los proyectos de renovables se han declarado de interés de primer orden para la ciudadanía europea y, por tanto, se ha modificado un reglamento europeo asociado que lo que reduce es a la mínima expresión los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en todos los proyectos que están fuera de Red Natura 2000. O deja abierta la puerta ahí para que los Estados miembros, en este caso España, plantee otra cuestión, o cualquier otra zona identificada como de alta sensibilidad por la administración competente. Ahí, de nuevo, estamos intentando presionar al gobierno, en este caso, porque es un Real Decreto a nivel estatal, pero que las comunidades autónomas pueden acogerse a él sacando su propia normativa específica para los proyectos de menos de 50 megavatios, donde realmente todo lo que está fuera de Red Natura 2000, salvo que decidieran hacer otra cosa, queda excluido de la evaluación de impacto ambiental como tal. No hay información pública, no hay acceso a expedientes. Lo que tienen la administración ambiental competente tiene 10 días para emitir un informe. A 10 días es nada, teniendo en cuenta que hay cientos de proyectos y que en pocos casos lo que es el equipo, el personal asociado ha sido reforzado. De manera que lo que estamos viendo es que va a ser pues un poco más de rodillo, ¿no? Esto se aprobó la semana pasada en Consejo de... ¿Semana pasada? O el martes pasado, de hecho, en Consejo de Ministros, y bueno, pues veremos en qué queda. Lo que estamos intentando es que, más allá de Red Natura 2000, ese mapa de sensibilidad del Ministerio se use también, ¿no? Y que lo apliquen o incluyan la exclusión de ese procedimiento de nuevo a los proyectos que están en alta y media sensibilidad. Pero veremos en qué queda la cosa. A la vez, justo hoy ha salido una noticia en prensa que había uno de estos plazos de industria para resolver procedimientos de proyectos en tramitación, que acababa hoy el plazo, y bueno, pues había una carrera por sacar declaraciones de impacto ambiental, resolverlas en algún sentido, para hoy, y lo que aparecía en prensa es que más o menos el 80% de los proyectos en tramitación a nivel estatal habían obtenido días favorables. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son esos proyectos y en caso de que podamos identificar algunos más problemáticos, veremos si entramos ya en vía judicial con alguno, pero desde luego es que no puede ser la solución ir entrando en vía judicial porque no es algo eficaz para nadie, ni es la manera de hacer esta transición energética fácil y realmente sostenible a medio plazo. Me quedan 5 minutos, pero creo que no me queda mucho más porque esto ya es la conclusión o el resumen, ¿no? Cómo el retraso evidente en el fomento del autoconsumo, de la utilización de, ya no doméstico solo, sino de autoabastecimiento para industria y actividad económica, más una inacción durante años y años en la planificación energética, ha derivado pues en esta carrera que ahora la Unión Europea ha puesto unos marcos temporales obligatorios para alcanzar objetivos de implantación de renovables y vamos pues pisándonos los talones para intentar cumplir eso, a la vez que intentamos no cargarnos la biodiversidad, que el discurso teórico de fondo pues es un poco más complejo porque a la vez pues hay un debate científico detrás, ¿no? De
¿Qué pesa más en la pérdida de biodiversidad? Si los proyectos de renovables que ocupan territorio sensible o el propio efecto del cambio climático que está haciendo que se pierda la calidad de hábitat ya en escalas mayores para la biodiversidad, para las especies silvestres. Entonces ahí también hay un debate científico interesante, pero desde luego no puede ser que en tanto se tiene ese debate se vaya destruyendo, ¿no?, hábitat que actualmente es hábitat de especies sensibles o especies protegidas. Hay también claramente, derivado de toda esta inacción a tiempo, una saturación de todos los eslabones de la cadena en cuanto a la administración competente, tanto en tramitar en parte ambiental como en parte industrial. No he comentado el tema del sistema eléctrico español y las redes de transporte. Bueno, esta cuestión de que haya concentraciones de proyectos en torno a las subestaciones ya existentes, eso es difícil de corregir ahora mismo porque ya están ahí, y ahí lo que habría que hacer es hacer un estudio de capacidad de carga de los territorios en torno a esas subestaciones. Pero el año pasado se aprobó también el Plan de Transporte de Energía, que es un plan de transporte de gran escala que desarrolla la red eléctrica, y ahí pues hay una serie de lugares donde se plantea la necesidad de instalar nuevas subestaciones. Bueno, pues ahí se está también trabajando en intentar que la ubicación de esas subestaciones esté en zonas que no provoquen esa concentración de proyectos en zonas sensibles. Y luego está la parte de las fotovoltaicas y sus derivadas con el sector agrario, y esto lo hablábamos en la comida y es una cuestión que también está bastante sobre la mesa si tenéis contacto con el sector agrario, de cómo la especulación en el sentido de que los precios que están pagando las empresas, ya sea por arrendamiento o por compra de tierras para las fotovoltaicas, está generando un efecto indirecto sobre la disponibilidad de tierras para los agricultores que trabajan en arrendamiento, ¿no? Evidentemente, los propietarios que pueden arrendar la tierra a 1.000, 2.000 euros comparado con 100, 200 que le puedan cobrar a un agricultor, pues algo que tengan mucho compromiso con sus arrendatarios o con el sector agrícola, lógicamente ¿no?, optan por lo que les da más rendimiento, y eso está suponiendo un problema también para los propios agricultores, ya no solo de la ocupación directa del proyecto, sino cómo afecta eso a otras tierras que pueden quedarse a la espera de que les puedan plantear un arrendamiento para nuevos proyectos. Y luego también se ha visto en bastantes de estos proyectos en zonas agrarias o en zonas de sensibilidad para esteparias que la manera de salvar de alguna manera la declaración de impacto ambiental y el proyecto es meter como medidas compensatorias la aplicación de medidas agroambientales en una superficie equivalente o algo mayor a la ocupada por el proyecto. Si hay un proyecto de 100 hectáreas que ocupa, pues eso, 100 hectáreas de cultivos de cereal, pues la guía lo que le dice es que tiene que aplicar medidas agroambientales favorables para las especies afectadas en una superficie equivalente en el entorno del proyecto, de 100, 150 hectáreas. Si pensamos en la foto, en la imagen de antes de Toledo, del norte de Toledo, donde están todos puestos allí, imaginaros cuál puede ser la situación de los promotores intentando convencer a los agricultores, a los que no le han comprado la tierra a 2.000 o a 1.000 euros por hectárea, decir, no, ahora te voy a pagar 280, que es más o menos lo que se está pagando en Castilla-La Mancha por equivalencia con la agroambiental de Natura 2000, ahora te voy a pagar 280, pero tienes que firmarme un papel que diga que lo vas a hacer durante 30 años. Entonces, claramente, o sea, hay una dificultad enorme en que esas medidas compensatorias que sobre el papel de la DIA se están poniendo realmente se puedan cumplir, ¿no? Y sobre todo que se derive o que se traslade esa obligación a los promotores a competir entre ellos, además, porque la tierra que hay en entorno es la tierra que hay en entorno para todos. Con lo cual ahí lo que se pretende o lo que se está intentando es minimizar esa práctica, es decir, que no se pueda autorizar un proyecto por el hecho de incorporar esta medida, pero además que sea algún proceso dirigido por parte de la administración pública competente para que realmente esas medidas que se puedan financiar gracias, entre comillas, a la renovable o a la fotovoltaica, se hagan en los sitios más favorables y con garantías. Pero veremos también en qué queda eso, porque aquí pues, nos podemos remitir al famoso aeropuerto de Ciudad Real, que se remonta ya a unas décadas atrás, donde la única medida compensatoria que se puso en marcha fue la cepa de Torrijos, y luego las agroambientales, pues ahí están esperando su turno. Con lo cual, pues no es una medida que pueda darse por buena para autorizar proyectos. Esto no tiene más
un misterio que evidentemente pues, está en manos de todos. Como consumidor individual, minimizar nuestro consumo de energía y ser lo más eficaces posible. Esto significa que ya se me ha acabado el tiempo. Para los promotores, pues que intenten utilizar la información disponible para plantear proyectos lo más sensatos y responsables posible. Las administraciones que se coordinen también entre ellas, ya no solo que se doten de más recursos y refuercen sus unidades, sino que se coordinen entre ellas, ONGs, asociaciones y demás, pues también que podamos aportar en este discurso o en esta concienciación social de la necesidad de ambas cosas, que no caigamos en la oposición radical a las renovables en genérico, porque no es una opción, sino que busquemos la manera de compatibilizar ambas cosas y luego los científicos que sigan investigando y aportando información y conocimiento para que encontremos las soluciones en cuanto a prácticas concretas en los proyectos, tecnologías y realmente conocer bien el impacto que puedan tener sobre las especies. Y para más información, pues tenemos esa página web de Renovables Responsables y ahora si queréis comentar cualquier cosa, pues...